En este video vamos a trabajar sobre los ingresos en el sector hotelero y los ingresos de la hotelería vistos desde la percepción del auditor, ¿vale? ¿Por qué es la percepción del auditor? Porque los ingresos como tal en los hoteles pueden ser considerados de diferentes formas, desde el aspecto contable, desde el aspecto tributario, desde el aspecto operativo. Entonces hay varias formas de visualizar los ingresos. Una visión contable de los ingresos hace referencia a lo que nos menciona aquí la definición, que son efectivos, futuros flujos de efectivo que entran a la empresa buscando incrementar el activo o disminuir el pasivo. Es una definición muy contable. Pero desde la contabilidad también definimos dos tipos de ingresos, los operacionales y los no operacionales. Veamos. Eso es del ámbito contable. Sin embargo, pues como estamos hablando del sector hotelero, vamos a aterrizar un poquito el ingreso en el sector hotelero. La mayoría de los ingresos en nuestro sector deben ser propios y se generan en la operación propia del establecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que van amarrados al objeto social del establecimiento. No siempre los ingresos de una empresa, o la mayoría de los ingresos de una empresa, provienen de esta relación. Ejemplo, las agencias de viajes. Las agencias de viajes, por ser intermediadoras, la mayoría proviene de ingresos para terceros. Pero en el caso del sector hotelero, la mayoría deben provenir de la operación o fruto de su objeto social de la creación. ¿Dónde podemos identificar ese tipo de ingresos operacionales? Tenemos aquí un mapa de procesos del establecimiento hotelero, distribuido en 3 procesos estratégicos, operativos y de apoyo, donde los procesos que generan la operación son los que están en el centro: alojamiento, alimentos y bebidas, departamentos menores, porque son los que están de cara al cliente y generalmente los que están relacionados en el objeto social de la empresa. Eso para nuestro caso van a ser los ingresos operacionales. ¿Qué áreas podemos encontrar en los ingresos operacionales? Veamos. Podemos encontrarles como el alojamiento, alimentos y bebidas, el área de eventos y departamentos menores que hemos visto. Esto obviamente depende de la organización de cada empresa. Dentro del departamento de alojamiento encontramos todo lo relacionado con recepción y el área de habitaciones. En alimentos y bebidas, restaurantes, bares, banquetes y eventos, minibares y demás áreas que se puedan catalogar como alimentos y bebidas, como zonas de snacks, restaurantes principales, cafeterías alternas, zonas de snacks, como los mencionamos anteriormente. Dentro de departamentos menores son todos aquellos que le contribuyen a la operación del establecimiento, pero que por sí mismos no generan una gran proporción de ingresos con relación a los dos primeros. ¿Como cuáles podemos encontrar ahí? Comunicaciones, lavanderías, centro de negocios, entretenimiento, quizás en algunos casos alquileres, depende del tipo de establecimiento, la zona de ubicación y su objeto social. Desde el sector tributario, desde el aspecto tributario, nos interesa mucho ese tipo de ingresos. Veamos. En la parte tributaria del aspecto hotelero tenemos los ingresos grabados, exentos y excluidos. Los grabados son los que se les cobran impuestos como el IVA y el impoconsumo, que son la mayoría de los consumos. Casi todo está grabado en el sector. Los exentos son ingresos que generan un impuesto del 0% y normalmente se le aplica este tipo de ingresos cuando somos intermediarios y no ganamos en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? La intermediación quiere decir que, vamos a poner un ejemplo, tenemos un hotel, el Hotel ABC, y el gerente de ese Hotel ABC hace un negocio con Juan Pérez, que Juan Pérez es productor de bisutería, o sea, joyería para damas, generalmente. El productor de bisutería le ofrece los collares al hotel a 100 pesos, y el Hotel ABC vende eso a su cliente a 100 pesos. Es decir, está vendiendo el producto al mismo precio sin ganar un solo peso en el proceso. Ahí se convierte en un ingreso exento, puesto que es un intermediario. No está ganando dinero, pero sí está prestando el servicio. ¿Qué otro tipo de ingresos exentos pueden haber en la hotelería? Cuando una persona paga los daños que genera en el establecimiento. ¿Por qué se genera ese tipo de ingresos? Porque en el momento de que dañaron la ducha en la habitación, el hotel le va a cobrar a ese cliente exactamente el valor de la ducha. No le va a cobrar un valor adicional por el servicio prestado, porque pues no se presta ningún servicio. Entonces estamos cobrando exactamente lo mismo que nos vale reponer al hotel como tal el activo que se ha dañado. Eso es un ingreso exento. Ingresos excluidos no causan impuestos, es decir, están fuera de ese conglomerado de los impuestos. Se parecen mucho a los exentos desde la percepción que al cliente no se le va a hacer un cobro de un impuesto. Sin embargo, a nivel tributario dentro de la empresa tiene una connotación totalmente diferente para el manejo contable.
Los excluidos no causan impuestos y entre la hotelería tenemos dos tipos de ingresos excluidos bastante latentes, que son las propinas y los préstamos. Las propinas, pues obviamente es el valor agregado que le reconocen al mesero o a la persona que está prestando el servicio, justamente por la labor recibida y pues esa labor está excluida de impuestos, no se le va a cobrar. Y los préstamos en la hotelería se generan de tres tipos. El primer tipo de préstamos en los hoteles que se conoce son los famosos payout, pago afuera. Es un préstamo de menor cuantía que se le carga a la habitación. ¿Qué implica un préstamo de menor cuantía? Es un préstamo para un taxi, para prestarle al cliente 20.000, 30.000 pesos para algo pequeño que el cliente requiere en la esquina, algún misceláneo, y que el hotel no esté en capacidad de proveer. La menor cuantía es determinada por cada establecimiento. No es una obligación, así como no es una obligación que todos los establecimientos hoteleros le presten plata al cliente. Sencillamente son servicios que se prestan y que pues para nuestro caso se catalogan dentro del sector de excluidos. El anticipo es otro préstamo de cuantía intermedia que se le carga a la habitación. Ya supongamos que para el hotel ABC la cuantía menor es de 50.000 pesos y el cliente requería 300.000 y el hotel le va a hacer el préstamo. Eso es de toda una cuantía intermedia. Insisto, el valor de la cuantía depende exclusivamente de las políticas del establecimiento. También se le carga a la habitación. Y una particularidad del anticipo es que normalmente genera una comisión. Es decir, se le carga el valor que se le presta al cliente y el valor de una comisión por el servicio prestado para el hotel. El avance. El avance también genera una comisión, es un préstamo de mayor cuantía, pero que a diferencia de los dos anteriores no se le carga a la habitación. El avance se cobra inmediatamente con cargo a la tarjeta crédito o débito que el cliente tenga en su momento. Es decir, hacemos las veces de cajero automático para el cliente, por eso recibe la denominación de avance. Son las tres modalidades que normalmente existen de préstamo en los establecimientos hoteleros, pero que están sujetas a las políticas del establecimiento. Hace un rato veíamos que se generan dos tipos de impuestos en el sector hotelero, que se generan impuestos. Ya hablábamos del impuesto a las ventas y el impoconsumo. El impuesto a las ventas o valor agregado en Colombia en este momento es del 19% y el impoconsumo es del 8%. Es la tarifa que se debe aplicar sobre la base del impuesto. Y hablando justamente de las bases, pues más adelante vamos a explicar cómo funciona el tema de las bases, el monto y los impuestos aplicados. Ingresos no operacionales, ya vienen ingresos por la parte financiera, por arrendamientos, por ventas de equipos o los diversos. Eso los podemos encontrar en el PUC, pero para el caso que estamos trabajando, que es la auditoría, que es el control de procesos en el sector hotelero, no vamos a profundizar en este momento sobre los no operacionales, porque el control de procesos y la auditoría se basa en lo operacional, en la auditoría nocturna específicamente. Veamos acá. El precio de venta de cualquier servicio, de cualquier elemento en el hotel, al igual que en todo lado, está compuesto por tres elementos: el monto, la base y el impuesto. El monto, como lo vi en la diapositiva, hace referencia al valor de compra, es decir, todo lo que el cliente está pagando en ese momento. La base es el valor sin el impuesto, es decir, lo que le va a quedar al establecimiento que está haciendo la venta. Y el impuesto es lo que ese establecimiento recauda para pagar al gobierno, que está estipulado en este caso al tributo que se hace para el mantenimiento general de la nación y pues, los demás gastos que conlleva la administración nacional. Pero ¿cómo se calculan? Veamos. El monto es igual a la base más el impuesto. El impuesto es igual a la base por el porcentaje del impuesto. Entonces vamos a ver un ejercicio sencillo acá. Decimos que Juan compra un televisor de 1.000.000 de pesos y que además de eso debe cancelar el valor del IVA. ¿Cuánto se debe pagar? Si nos devolvemos a la diapositiva anterior, decimos que el monto es la base más el impuesto. Nos están preguntando por el monto, ¿cuánto debe pagar? Ya tenemos la base. ¿Por qué? Porque nos están diciendo el televisor vale 1.000.000 de pesos y además se debe cancelar el impuesto del IVA. ¿Cómo lo podemos hacer? Calculamos 1.000.000 de pesos y lo multiplicamos por el 19% para poder determinar cuál es el monto del IVA, el valor del IVA, perdón. Quiere decir que el IVA es de 190.000 pesos. Volviendo a la diapositiva, la resolución del ejercicio sería: el monto es de 1.190.000, que es el valor total que vamos a pagar.
la base 1.000.000, que es el valor sin el impuesto, y el impuesto de 190.000 pesos. Un segundo ejercicio. Exactamente igual al anterior. Si Pedro compra un celular de 2.800.000 y además debe pagar el IVA, ¿cuánto se debe discriminar o cuánto se debe pagar en caja? Veamos. Volvemos acá, 2.800.000, y lo multiplicamos por el 19%. Quiere decir que el valor del impuesto es de 532.000 pesos. Veamos. La base sería, como la ven acá, de 2.800.000, el impuesto que acabamos de calcular de 532.000 y el monto, la sumatoria de las dos, de 3.332.000. Hasta ahí es un ejercicio sencillo, sin mucha complicación. Vamos a ponerle un poquito más de complejidad al proceso. Aquí en este caso Patricia compra ropa por 700.000. Además de eso debe pagar el IVA, pero hay un descuento del 10% en la operación. ¿Cuánto se debe pagar? Pues nosotros, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que los 700.000 son más IVA, entonces aplicamos el descuento a ese valor sin el IVA. Es decir, 700.000 y lo multiplicamos por el 10% que vamos a descontar. Quiere decir que el descuento es de 70.000 pesos. 700 menos los 70.000 pesos que nos dieron de descuento, quiere decir que la persona debe pagar 630.000, pero ojo, además debe pagar el IVA. Es decir, que son 630.000 más el IVA. 630.000 viene siendo la base. Sobre eso calculamos los 630.000, le multiplicamos el 19%, quiere decir que el impuesto es de 119.700. Veamos. La base, 630.000, el impuesto, 119.700 y el monto, 749.700. Es la forma de determinar monto, base e IVA. El siguiente ejercicio nos plantea algo nuevo. Y dice, Andrés paga 6.700.000 en la caja del concesionario por la compra de una moto scooter. Identifique monto, base e impuesto que dio lugar a esta compra. Ojo acá, ya me están diciendo que es lo que él pagó como tal. Es decir, que este valor ya contiene el monto, la base y este valor ya contiene el impuesto. Quiere decir que lo que nos está dando el ejercicio es el monto. Debemos determinar la base y el impuesto. ¿Cómo se determina la base? Para determinar la base, que es lo que no hemos visto hasta ahora, debemos tomar el valor del monto, que son 6.700.000, y dividirlo entre 1, el factor decimal del impuesto, en este caso 19%. Quiere decir que la base es de 5.630.252. Veamos. Si tomamos estos 5.632.252 y le multiplicamos el 19%, quiere decir que el impuesto sería de 1.069.748. 48 porque estoy aproximando estas cifras. Veamos qué nos dice la diapositiva. Lo comparamos con lo que tenemos en la calculadora. El monto, 6.700.000, el impuesto que hallamos hace un rato, 1.069.748, y la base, lo que nos dio la operación. Repito la operación aquí en la calculadora. Tomamos los 6.700.000, que es el monto, y lo dividimos entre 1 punto el factor decimal del impuesto, este en este caso es el IVA, que es el 19%, y nos da 5.630.252, que es la base. Este valor que nos dio la base la multiplicamos por el 19% para hallar el valor del impuesto. Ya habiendo sabido cómo se determina del monto hacia la base y de la base hacia el monto, hagamos el siguiente ejercicio. Retomemos. El monto es la base más el impuesto. El impuesto es la base por el porcentaje del impuesto. Y la base es el monto dividido 1 la expresión decimal del impuesto. Si es del IVA es el 1.19.
Si es del impoconsumo, es el 1.08. Veamos el último ejercicio. Olga paga en el restaurante de La Caja un almuerzo familiar por 1.000.000 de pesos. Identifique monto, base de impuesto. En esta ocasión no voy a hacer la operación en la calculadora aquí en el video, sencillamente les voy a mostrar el resultado para que ustedes lo hagan en sus espacios de estudio. Olga paga 1.000.000 en la caja del restaurante, quiere decir que como esto fue lo que ella pagó, eso se convierte en el monto. Debemos buscar la base y el impuesto. El monto es de 1.000.000, la base 925.926 y el impuesto es 74.074 pesos. Tengan presente que esto es un restaurante, por lo tanto se aplica el impoconsumo. Me devuelvo a las diapositivas anteriores. Aquí hablábamos del IVA y del impoconsumo. El IVA se le aplica a la mayoría de establecimientos colombianos y en el caso hotelero se le aplica a la parte del alojamiento o banquetes. Pero el impuesto al consumo se aplica sobre todos los alimentos y bebidas preparados o procesados en el establecimiento hotelero. Los minibares se les cobra IVA porque no son preparados o procesados en el hotel, no se les da un servicio. Pero todos los demás, cervezas, gaseosas, vinos, tragos, todo lo que tiene que ver con alimentos, carta, restaurante, room service, todo lo demás se le cobra impuesto al consumo. Es la gran diferencia de los dos. Espero que con este video hayan podido ampliar un poquito la parte de conocimiento respecto a los ingresos en el sector hotelero y especialmente en el manejo tributario de los mismos. Felicidades.